Bienvenidos al devocional, tiempo importante en la presencia de Dios, donde te edificas a través de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, adoraciones a Dios, clamores dirigidos al que todo lo ve y todo lo oye. Hoy hay una respuesta de Dios para ti. El devocional conduce el pastor Carlos Alberto Núñez Maestre. Escúchenos a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche a través de Radio Juan 1516. Las buenas nuevas de Dios para tu vida. Hola, te habla tu pastor y amigo Carlos Alberto Núñez Maestre. Hoy quiero darte un abrazo fuerte e invitarte a que escuches la radio Juan 1516. Hoy quiero regalarte un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, especialmente para todas aquellas personas que quieren servirle al Señor. El título del mensaje de hoy es Heme aquí, Señor, y está basado en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8, que dice: Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Isaías estuvo como profeta durante los primeros reinados de 5 reyes, aunque no se proponía ser profeta. El encuentro con Dios impactó para siempre el carácter de Isaías, reflejó al Dios que representaba. Los mensajes de Isaías, algunos eran consoladores y otros eran mensajes de confrontación. Son tan distintos que algunos se han preguntado si acaso no pertenecen a diferentes escritores. El testimonio de Isaías es que los mensajes procedían del único capaz de ser perfecto en justicia y en misericordia, Dios mismo. Cuando Dios llamó a Isaías para ser profeta, Dios no lo alentó con predicciones de gran éxito. Le dijo que el pueblo no lo escucharía, pero tenía que hablar y escribir sus mensajes de todas maneras, ya que a la larga alguien lo oiría. Dios comparó a su pueblo con un árbol que debe talarse para que otro nuevo crezca de las viejas raíces. En Isaías 6:8 podemos leer lo siguiente. Dice la palabra del Señor: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Para ese momento, Isaías ya había estado profetizando al pueblo de Israel. Su mensaje ya había sido escuchado en muchas partes. Eso lo vemos en los primeros 5 capítulos del libro que lleva su nombre. Incluso es el mismo que había dicho en el capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Había ya transcurrido un periodo de tiempo en que Isaías estaba sirviendo con pasión en su corazón al Dios eterno. No obstante, hay algo que sucede en la vida del varón de Dios que lo hace ver sus imperfecciones, que lo hace tener un conocimiento más profundo del Dios a quien él servía. Y lo que es más maravilloso, en ese día en que él tuvo ese encuentro con Dios, sus labios fueron purificados y de allí en adelante su vida fue totalmente transformada
para convertirse en el gran profeta que no solamente llevó el mensaje a su generación, sino que además es el hombre a quien la historia le reconoce como el gran profeta mesiánico. Este mensaje comienza con una pregunta de Dios: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Al escuchar esta pregunta, uno no puede más que entender que Dios tiene una urgencia en su voz, porque Él estaba buscando a alguien que fuera a llevar su mensaje, un mensajero que fuera fiel y que lo diera exactamente como Él se lo daba. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Viendo al Señor y escuchando la alabanza de los ángeles, Isaías se dio cuenta de que era impuro ante Dios, sin ninguna esperanza para poder alcanzar el nivel de santidad de Él. Sin embargo, cuando el carbón encendido tocó sus labios, le dijeron que sus pecados eran pecados. No fue el carbón el que limpió, sino fue Dios. En respuesta, Isaías se sometió por entero al servicio de Dios. No importaba cuán difícil sería su tarea, él dijo: heme aquí, envíame a mí. Fue necesario el doloroso proceso de limpieza antes de que Isaías pudiera cumplir la tarea para la que Dios lo había llamado. Antes de aceptar el llamado de Dios para hablar de Él a los que nos rodean, debemos estar limpios como Isaías, confesar nuestros pecados y someternos al control de Dios. Quizás resulte doloroso que Dios nos purifique, pero es necesario a fin de que nosotros podamos representar verdaderamente a Dios, el cual es puro y santo. Isaías capítulo 6 del versículo 9 al 13 dice: y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios dijo a Isaías que el pueblo oiría, pero no entendería su mensaje, porque endurecieron sus corazones más allá del arrepentimiento. La paciencia de Dios con su rebelión crónica finalmente se agotó, y su castigo fue abandonarlos a su rebelión y dureza de corazón. La pregunta es: ¿por qué Dios envió a Isaías si sabía que no le prestarían atención? Si bien la nación sola no se arrepentiría y cosecharían el castigo, algunos sí escucharían. En el versículo 13 del capítulo 6, Dios nos explica su plan para un remanente, o sea, la simiente santa de seguidores fieles. Dios es misericordioso aun cuando está juzgando a su pueblo. Su promesa de preservar a su pueblo nos infunde alientos a cada uno de nosotros que le servimos a Él. Si le somos fieles, podemos tener la certeza de que su misericordia estará sobre nuestras vidas. Este texto en la Biblia es conocido como el llamamiento de Isaías, llamado a ser mensajero de Dios. En estos tiempos, la iglesia está desenchufada a lo que está sucediendo alrededor de ella. Las almas se están perdiendo y no hay muchos que sientan el dolor que esto le causa a Dios. El dolor que tiene Dios en su corazón, primero, porque las almas se están perdiendo. Segundo, porque no tiene a quién enviar. Tercero, porque su iglesia está distraída con las cosas de este mundo. Hoy en día
se están levantando muchos ministerios de alabanza por todas partes del mundo, pero lo que más se necesita hoy en día en el pueblo de Dios son misioneros que vayan y lleven el evangelio de salvación a todo el mundo. Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 16 dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Pregunta: ¿por qué es que muchos no sienten el dolor que siente Dios? ¿Será porque estamos ocupados en nuestras cosas en lugar de estar ocupados en las cosas de Dios? Jesús dijo: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Eso está en Lucas 2:49. Por esta razón, creo yo que Jesucristo nunca se desvió, porque siempre se mantenía ocupado en los negocios de su Padre. Y hoy en día, esto es al revés. Nosotros nos desviamos por no estar en los negocios de nuestro Padre, sino en nuestros quehaceres diarios y en nuestros negocios. ¿Cuál es la condición de la iglesia en general? La condición de la iglesia de hoy en día se puede comparar a la parábola de la gran cena. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y no puedo ir. Eso está en Lucas capítulo 14, versículos del 17 al 20. Los 3 excusados: primero, el que compró una hacienda; segundo, el que compró una yunta de bueyes; y tercero, el que se casó. En ningún lugar he leído yo que la Biblia prohíba algunas de estas 3 cosas. Y en sí, el problema no está en ninguna de estas 3 cosas, sino en que cada uno de los excusados le dio prioridad a cada una de estas cosas antes que darle la prioridad al Señor. El primer excusado: dice la Biblia que esta persona compró una hacienda y que iba a verla. Yo creo que nadie compra sin ver. Podríamos decir que la verdad no era esta, de la hacienda, sino que esta persona estaba afanada en los negocios de este mundo y dándole primer lugar a los negocios de este mundo que a los negocios de Dios. Y para él era más importante una hacienda que atender a la gran cena, la cual ya estaba preparada para él. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lucas capítulo 5, versículo 11. El segundo excusado: la Biblia dice que esta persona había comprado 5 yuntas de bueyes. Este segundo excusado casi era primo del primero, porque casi andaban en lo mismo, el primero en los negocios y este en el trabajo. Así hay hoy en día muchos que se excusan de no atender a la iglesia por causa del trabajo, porque dicen que ya no les alcanza el dinero. Por esto es que tienen que trabajar. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. El tercer excusado: la Biblia dice que esta persona se acababa de casar, como que si esto fuera un impedimento para que la persona atendiera. Este le dio preferencia a su matrimonio antes que al Señor. Lucas 18, 29, 30 dice: Jesús dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Dios siempre respetará nuestras decisiones y esperará que nuestra respuesta sea: heme aquí. Él nunca nos obligará, pero la obediencia a su voz traerá a nuestra vida momentos de gloria en su presencia. La diferencia
entre uno que ha sido llamado y el que activa su llamado es la respuesta. Heme aquí, lo cual expone al impacto del Espíritu de Dios. Un llamado activado en el tiempo de Dios trae bendición a quien es llamado y a los que lo rodean. Seamos purificados por el Señor. En el capítulo 6, versículos del 5 al 7, podemos ver un cuadro impresionante. Isaías, al ver la majestad del Señor, dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Estoy perdido. Solamente cuando hay ese encuentro genuino con Dios, nos damos cuenta de nuestras impurezas. Isaías vio cómo uno de los serafines trae en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. El profeta nos dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El énfasis recae sobre los labios por la razón de que estos, o sea, los labios, dan a conocer la corrupción interna del hombre caído. Si nuestros labios no están consagrados a Dios, seremos indignos de tomar el nombre de Dios en nuestros labios. Respondamos a su llamado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pablo nos dice: y para estas cosas, ¿quién está capacitado? A nadie se le permite ir en nombre de Dios, sino a los que son enviados por él. Después que Isaías pudo ver la gloria de Dios y limpiado de sus impurezas, pudo responder al Señor: heme aquí, envíame a mí. Isaías pasó por este proceso de manera rápida, pues Dios lo necesitaba para llevar su palabra al pueblo de Israel. Moisés tuvo que pasar por 40 años en el palacio y 40 años más en el desierto para estar listo para la tarea que Dios le encomendó. Ambos cumplieron el propósito de Dios en sus vidas, así que recuerda siempre que una vez que decidas decirle: heme aquí, el tiempo de activación depende de Dios mismo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por lo tanto, cuando Isaías reconoce tener labios inmundos, está reconociendo la condición pecaminosa de su ser y de su pueblo, que toma expresión a través de las palabras y por ende a través de los pensamientos. Es así como podemos concluir que no hay ser humano que pueda ver a Dios y vivir, dado que la condición natural del hombre es inmunda o contaminada de pecado, y la santidad y pureza celestial no pueden convivir con el pecado. He aquí la razón y motivo de la expresión de Isaías. Una clara confirmación de la interpretación del párrafo anterior la encontramos en los versículos que siguen. Y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías capítulo 6, versículos del 6 al 7. Dado el reconocimiento de su pecado y la humillación al saber que estaba muerto por parte de Isaías, Dios interviene y bajo la misma imagen del labio, un serafín los quema, representando el perdón y la limpieza que Dios hace en el hombre por gracia a través de la fe. Quiero terminar con una palabra que está en en Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 4 al 5, que dice así: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta maravillosa tiempo, Señor. Yo te doy gracias, oh Rey, porque Dios, tú estás esperando de cada uno de nosotros, tus siervos, oh Señor. Tú estás esperando, Señor, de cada uno de nosotros, aquellos que te conocemos a ti, Señor, que un día digamos: heme aquí, Señor, envíame a mí, Padre amado. Dios,
Gracias, Señor, porque yo sé que a pesar de nuestras imperfecciones, oh Dios, un Dios perfecto como tú, Señor, ha puesto su mirada en nosotros, oh Dios. Has puesto tu mirada, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, que somos hombres y mujeres imperfectos, Padre, pero que de pronto tenemos un corazón que quiere servirte a ti, Señor, que quiere agradarte a ti, Padre amado, que quiere, oh Dios, estar en tu presencia, que quiere estar, Señor, en comunión contigo, Padre. Oh Dios, hoy coloco en tus manos, Padre amado, a cada persona que está escuchando, Señor, este mensaje, Dios, y te pido por ellos, oh Dios, te pido por todo aquel que un día te dijo, heme aquí, Señor, y después se olvidó, Padre amado. Ten misericordia de ellos, oh Señor. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Hoy te pido, Señor, por ellos, Señor. Hoy te pido, Dios, que tengas misericordia por ellos, Padre, y que Dios seas tú, Señor, el que quite la culpa, Señor, el que limpie el pecado de cada uno de nosotros, Señor, Padre, y que cuando tú digas a quién enviaré y quién irá por nosotros, nosotros, Señor, que te estamos escuchando, nosotros que estamos caminando contigo, Señor, podamos decir, heme aquí, envíame a mí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios, por tu infinito amor para con nosotros, oh Rey. Gracias, Señor, porque sabemos, oh Dios, que si nosotros afirmamos, heme aquí, envíame a mí, Señor, tú en tu momento, Señor, en el momento preciso, Señor, tú nos enviarás y tu gloria será derramada sobre cada una de nuestras vidas, oh Dios. Señor, tu poder, oh Dios, tu unción, Señor, tu autoridad será sobre cada uno de nosotros, Señor, que digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias te doy, oh Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.